Buenas tardes, mi nombre es Angie Juliana Garzón Peláez, estudio Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo, voy en el tercer semestre en la Corporación Universitaria Minuto de Dios. A continuación les daremos inicio a esta actividad cuyo tema sobre los hitos históricos del modelo de desarrollo dominante, que es cuando los países inferiores son dominados por los países superiores. Empecemos aclarando un poco el tema dando algunas definiciones. Cuando hablamos de hitos históricos hace referencia a los sucesos o hechos más importantes que surgieron en esta época o que tuvieron impacto a la sociedad. Capitalismo. Es un sistema económico, político y social donde su base fundamental es la explotación de los países tales como Estados Unidos, Rusia y China. Son países que buscan dejar en la miseria en vía de desarrollo sin importar el pueblo y sus situaciones. ¿Qué es desarrollo? Es una creencia o ideología que oculta los propósitos de dominación de las potencias capitalistas, es decir, que desarrolló la oposición entre países y sociedades. El primer hito histórico ocurrió en el siglo XVI. Fue la época del descubrimiento donde se dividía la ideología entre los ricos y los pobres. Esto implicó la segregación entre países civilizados y países bárbaros, que es lo que vivimos actualmente, que nos clasifica según la raza. Otro hito histórico ocurre en el año 1533, durante la época de los descubrimientos con el Tratado de Tordesillas, el cual fue firmado entre las monarquías de España y Portugal, que es cuando el Papa VI empezó la construcción de un nuevo mundo durante los periodos de la conquista y las colonias, que eran lo que basaba estas periferias, que debían enviar toda la materia prima a los países desarrollados. Después de tener esa materia prima, él transformaba y la enviaba de nuevo a las periferias, y ellos lo que hacían era comprarla obligatoriamente a precios muy altos. Debido a este hecho se desató la revolución industrial. Por ejemplo, acá en Colombia es uno de los países que transporta aguacate y las flores a otros países, que luego ellos se transforman en materia prima. Por ejemplo, el aguacate a veces lo forman con champús o cosméticos. Y aceites que después lo venden a precios más costosos. Lo mismo pasa con las flores. Exportan las flores convirtiéndolas en perfumes, vendiéndolas en productos de alto costo. Este hecho importante sucedió en 1966. Paul Wexy explica que el subdesarrollo de las colonias es una condición necesaria para perfeccionar el capitalismo monopolista y del imperialismo. Debido a la periferación, las élites locales se convierten en la correa de transmisión de los intereses centros metropolitanos, obteniendo el saqueo de los recursos naturales de otros países, así obteniendo un cambio de poder económico y un respaldo político. Otro hecho histórico ocurrió en el año 1919, donde se dio el Tratado de Versalles. Estos tratados de paz se distribuyen en tierras y pueblos tras terminar la Primera Guerra Mundial, donde se repartieron las colonias para gobernarlas a su antojo, hasta que se pudieran gobernar por sí solas. Por este tratado fracasó debido a que no había pautas claras donde les sirvió que explotaran los recursos naturales y las poblaciones. Este tratado también hace referencia a las cláusulas políticas y morales, donde se le prohibió a Alemania formar parte de la Sociedad de las Naciones y se le obligó a tomar la responsabilidad de todos los daños y pérdidas causados debido a esta guerra. Tras la Segunda Guerra Mundial, el poder de Europa llegó a su fin, donde los países como Estados Unidos y la Unión Soviética pasan a ser superpotencias, dando al desastre ocurrido por esta guerra. Y es ahí donde se promueve la reconstrucción de Europa y tratan de reactivar la economía mundial. Otro hecho histórico ocurrió en 1949, llamado la Era del Desarrollo. Quien fue encargado en esa época fue el presidente Truman, donde mencionó la necesidad de implementar políticas de desarrollo para que los países menos avanzados pudieran alcanzar el estándar económico, que lo llamó diferencias entre países de desarrollo y subdesarrollados, tales como Asia, África y América Latina. Otro punto que el presidente menciona es que los países en vía de desarrollo deben demostrar en alcanzar un desarrollo total para así evitar que los países subdesarrollados lleguen a imponer el mandato para poder alcanzar el desarrollo de ese país. Otro hecho histórico sucedió en 1960. Encontramos la teoría del despegue, expuesto por Walt Rostow,
quien mostró el camino que debían seguir los países atrasados o los países del tercer mundo y señaló que estos países requerían de ayuda en forma capital como ayuda tecnológica o experiencia en este proceso, pero sin acumulación interna de capital y sin inversiones productivas. Para que este proceso tuviera éxito, tendría que cumplir 5 requisitos tales como sociedad tradicional, precondición del despegue hacia un crecimiento autosostenido, despegue, camino hacia la madurez, etapa de alto consumo masivo. Si cumplen con estos 5 requisitos, se encabeza el proceso de despegue o modernización de los países. Otro hecho ocurrió en el 2003, donde el Banco Mundial enseñó sobre la diferencia del desarrollo entre países ricos y pobres. Por ejemplo, en cuanto a la salud de los países ricos, recibían $2.700 anuales, mientras que en los países pobres recibían $29 en salud. ¡Qué gran diferencia! Y de acuerdo con la proporción de los países desarrollados y subdesarrollados aumentaron a través de los siglos, tales como en el siglo XVIII fue de 1 a 2 países, en el siglo XIX fue de 1 a 5 países, en el siglo XX fue de 1 a 15 países, en 1980 fue de 1 a 45 países. Ya por terminar, mi reflexión sobre las implicaciones de estos hechos históricos en nuestra sociedad. En nuestra sociedad actual podemos evidenciar, en mi opinión, cuando hay diferencias entre personas superiores e inferiores, que se creen más personas que las demás, de pronto por su dinero. No estoy de acuerdo en este caso, ya que todos somos iguales, ya que nadie es más que nadie. Y siento que el mundo sería mejor sin esta desigualdad, porque si no, siempre habría esa línea entre ricos y pobres. También cabe resaltar las importantes labores del Papa Juan Pablo II hacia los jóvenes, ricos y pobres. Medio es su labor como en seres, solicitud raíz social o sostenido. Permite acercarnos a la baja evangelización siendo como el Papa de los jóvenes. Esto es todo por hoy y muchas gracias.